Muy buenas tardes, siendo las 2:36 del día 25 de septiembre de 2025. La sala penal especial integrada por el magistrado Javier Valverde, Audicio Buenmequín, Enrique Somerinde. Vamos a continuar con el juicio oral en la causa 19 de 2020 incidente 15. La dirección del debate la tiene el doctor Javier. Don Javier, puede continuar. Gracias, doctor. Buenas tardes con todos. Vamos a pedir al especialista de audiencias que certifique la presencia de todos los sujetos procesales y de los acusados. Adelante, por favor. Buenas tardes, señor director de debate, señores jueces superiores. Debo dar cuenta a usted que antes de iniciar la presente audiencia he llamado a asistencia, por lo cual todos los sujetos procesales están presentes en la audiencia, así también como de manera presencial. ¿Alguna observación, Ministerio Público? ¿Está el Ministerio Público? ¿Procuraduría? Ninguna, doctor. ¿Defensa técnica? Sin observaciones. La defensa de Percy Freddy Velázquez Zabaleta. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes con todos. Ninguna observación. Defensa técnica de Jorge Luis Chomo Hernández. Buenas tardes, señor director de debate. Buenas tardes, colegiado. No, ninguna. Defensa técnica de Aldo Mar Mayorga Balcázar. Buenas tardes, doctor. Ninguna observación. Defensa técnica de Fiorella Giovanna Rojas Vargas. Buenas tardes, señores magistrados. En cuanto a la instalación, ninguna. Más bien quisiera hacer una solicitud, señores magistrados, en vista que estoy de apoyo del defensor Abel Rodríguez, ¿no? Él se encuentra hoy día de turno, señores magistrados, y también tiene audiencias, ¿no?, que se le han cruzado. Entonces, en caso, digamos, le toque a él o le concluyan, ¿no?, los otros defensores en realizar sus alegatos, me indica que puede solicitar a la judicatura que se pueda diferir, ¿no? Entonces, sin perjuicio de él se va a contactar, doctor, si es que se acaba más antes sus audiencias, doctor. Solo eso nomás, gracias. Ya, doctor. Sí, no hay problema. Ministerio Público. Su señoría, muy buenas tardes. ¿Nos logra escuchar? No, doctor. ¿Alguna observación? Sin observaciones, su señoría. Pido la dispensa porque, bueno, había un cruce de diligencias. Estoy participando de manera virtual. ¿Y su cámara, doctor? Se me logra visualizar, su señoría, y ya activé mi cámara ya. Está en un vehículo, doctor. Está en... Sí, estoy de regreso de una diligencia, su señoría. Ya, doctor, vamos a avanzar con la audiencia. Esperemos que no tenga ninguna dificultad con la conexión, doctor. Sí, está bajo su responsabilidad. Vamos a declarar por instalar entonces la continuación de este juicio oral. En la sesión anterior quedó pendiente la culminación de los alegatos finales por parte de la Procuraduría. Doctora, tiene la palabra. Sí, siguiendo las recomendaciones que le hizo el señor presidente en la sesión anterior. Bien, muchas gracias, doctores. Ante todo, buenas tardes, señores magistrados, señor representante del Ministerio Público en las más partes procesales. Por favor, si me permite, doctor, para poder compartir pantalla. Adelante, doctora. Gracias. Bien, continuando con los alegatos de clausura de esta Procuraduría, hay puntos, señores magistrados, que se han llevado a cabo durante el devenir de este juicio oral. En primer lugar, algunos testigos que habrían declarado. En específico, yo voy a señalar puntos específicos que nos van a ayudar a coadyuvar incluso al hecho jurídico del cual esta Procuraduría está solicitando. En primer lugar, el testigo Pierina Ugaz Solís, quien señala en este caso que como secretaria del señor Ríos Montalvo, toma conocimiento de esta resolución emitida por el juez Hugo Velázquez, que está como investigado en el presente proceso, le informa al señor Ríos y también le pide que se comunique con dicho juez para agradecerle y preguntarle qué más debía hacer. Y es a raíz de esto que el señor, Hugo Velázquez le da las indicaciones a efectos de que, en este caso, el señor Ríos proceda o no proceda con el pedido que habría solicitado en este caso por el caso de la homologación de los jueces de la Corte.
Asimismo, debemos tener en cuenta la testimonial del señor Miguel Ángel Suárez Tipiani, quien era el coordinador de logística de la Corte, donde también señala pues los puntos específicos del pedido del área usuaria, en este caso el pedido que habría solicitado a raíz de que se habría dado la contratación del señor Percy Velázquez, donde el señor pues mencionado, que está como investigado también, pues habría pues coadyuvado efectos de que se le pueda dar la contratación sin cumplir con el perfil requerido. Y el mismo señor Suárez Tipiani lo ha señalado. Y eso también es parte de lo que es los hechos antijurídicos del cual estamos postulando como Procuraduría. Luego también puntos específicos que también señaló el colaborador, el 060F 2018, donde señala pues que el juez, en este caso el investigado señor Hugo Velázquez, a cargo del expediente del 6582-2009, que era la demanda interpuesta a raíz de esta homologación por la Asociación de Magistrados, era pues a fin de solventar, o en este caso resolver, en favor, en este caso, incluso en favor de los magistrados que habrían pues intervenido, en este caso el señor Ríos y también el señor Inostroza, ¿no? ¿A efectos de qué? De que se le pueda contratar a su hermano, al señor Velázquez Zabaleta Percy, en la Corte del Callao. También se señaló cómo se materializó este proceder, un almuerzo, favor, y también incluso señala pues quiénes habrían intervenido a efectos de que se pueda realizar esta contratación en favor del señor Percy Velázquez. Bien, es a raíz de estos señores magistrados que esta Procuraduría durante el devenir del juicio también va acreditado durante todas estas testimoniales, incluso dentro de ellos las documentales que se han oralizado y las cuales pues ha podido determinarse con esas pruebas que se tiene por acreditado la responsabilidad civil de estas personas, incluso el hecho antijurídico que se habría dado, o sea, la antijuricidad de sus conductas. También incluso la ocasión del daño, el cual va a ser explicado en el devenir, en este caso en la siguiente diapositiva, y el factor de atribución y el nexo de causalidad. Referente a la antijuricidad ya ha estado debidamente señalado, o sea, en base a las imputaciones, en base a las documentales que se han recabado, y dentro de ello, pues, lo que debemos resaltar en este caso es el daño, que es el segundo elemento de la responsabilidad. ¿Y por qué nosotros estamos postulando un daño? En específico, señores magistrados, porque se ha afectado, en este caso, de manera extrapatrimonial al Estado. ¿En razón de qué? Ha habido desacato de normas legales, de bienes jurídicos involucrados, daño a los intereses existenciales del Estado, incluso daño al vertigio del país, con estas conductas que habrían realizado los investigados, en este caso los imputados. Ha habido daño a los intereses subjetivos del Estado. Incluso también ha habido un daño a la institucionalidad del Estado. Debemos tener en cuenta que a raíz de estos hechos, pues se habría dañado al Poder Judicial directamente, ¿no? Porque se habrían dado, pues, en un marco de la Corte Suprema, incluso también las debidas contrataciones aquí en el Callao. Entonces, a raíz de eso, se ha dado, pues, un daño extra patrimonial. También, señores magistrados, había una vulneración de la confianza que depositan los ciudadanos en favor del Estado, o sea, en favor de esta institución, que sabemos muy bien cuál es la función que tiene esta institución de administrar justicia. Sin embargo, pues, a raíz de estos hechos o estos actos de corrupción que se habrían dado, pues ha ocasionado este daño extra patrimonial en contra del Estado. Luego también el otro elemento, que es la relación de causalidad. El nexo causal, que es la conducta, en este caso, que se habría realizado, y en este caso el efecto que ocasiona es pues el daño al Estado que ya ha sido debidamente señalado. Debemos también tener en cuenta que los acusados han propiciado un perjuicio al haberse parcializado en favor de terceros, afectando de esta manera el interés del Estado, y es más, incluso también se habrían dado pues no solamente un hecho, sino ha habido 3 hechos que se han realizado, que los cuales ya han sido debidamente explicados y sustentados en su oportunidad. Entonces, ha habido diferentes formas de las cuales estas personas que habrían intervenido habrían actuado, pues,
en perjuicio del Estado. Luego también el cuarto elemento, el factor de atribución. Debemos verificar en el factor de atribución a título de qué se cometió este hecho. Y dentro del devenir de este juicio también se ha acreditado la presencia del dolo en la actuación de los acusados, porque ellos tenían conocimiento de lo que realizaban. Eran funcionarios públicos, tenían estudios superiores, no se verifica alguna afectación en el estado de conciencia, ni tampoco ha habido, pues, de repente, los hechos han sido cometidos de repente por un imputable, o incluso no existe una causa de justificación para sus actos. O sea, no ha existido un ejercicio regular de un derecho, no ha existido una causa de fuerza mayor que les haga, pues, cometer estos hechos. Incluso no pueden señalar que desconocían de la norma, desconocían de sus funciones. Debemos tener en cuenta, señores magistrados, que en este caso, pues, se han vulnerado normas de carácter constitucional incluso, ¿no? El artículo 39, la ley del Código de Ética de la Función Pública, que todo funcionario y servidor público conoce a su perfección, donde está establecido sus deberes, sus obligaciones, las prohibiciones también, y es más, también se habría, pues, en este caso, vulnerado la ley marco del empleo público. Entonces, todos esos referidos al deber de probidad que tienen los funcionarios públicos con el Estado. Por lo tanto, a raíz de estos hechos, pues se ha podido determinar que se habría cometido de manera dolosa estos hechos, los 3 hechos advertidos. Para poder incluso también, señores magistrados, poder llegar a un monto de reparación civil, el cual esta Procuraduría postula, debemos tener en cuenta también hay unos criterios objetivos, subjetivos y sociales. En pocas palabras, los objetivos es la gravedad. Sabemos que este es un caso que deviene de una organización criminal, los Cuellos Blancos del Puerto. Incluso dentro de ello, pues, también ha sido difundido de manera nacional este proceso, ¿no? Toda la gente lo conoce, se ha generado un impacto a nivel nacional. Incluso también como criterio subjetivo, el grado, en este caso, que tenía cada uno de los investigados, qué funciones cumplían, qué cargos tenían, los deberes que tenía cada uno de ellos, y los sociales, que en este caso sería el daño a la institucionalidad, que es el Poder Judicial. Por lo tanto, en raíz de estos criterios, tenemos un criterio de alta gravedad, a raíz de los hechos cometidos, tanto en el hecho 1 como en el hecho 2, y en el hecho, pues, 2.1 y el 2.2, ¿no? En este caso se ha advertido. Por todo lo expuesto, señores magistrados, es que esta defensa del Estado solicita se incorporen en este caso los investigados o los involucrados que paguen una reparación civil en razón a cada hecho. En primer lugar, el hecho 1, que es sobre el favorecimiento de Velázquez Zabaleta a Inostroza Zapariachi en la tramitación de su expediente. Y como se ha señalado con anterioridad, había un daño extrapatrimonial. Y ese daño extrapatrimonial, ¿por qué? Porque había un daño a la persona del Estado. Y es por ese motivo que nosotros hemos postulado como monto de 100.000 soles. Y este monto de 100.000 soles deberá ser pagado, en este caso, por los investigados que, pues, se habrían, en este caso, intervenido en ese hecho. Como tenemos uno que es el señor Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta, él tendría, pues, que en este caso pagar ese monto solicitado por el Estado. Por el hecho 2.1, en base a la solicitud realizada por Velázquez Zabaleta para que se contrate a su hermano Percy Velázquez Zabaleta como trabajador de la Corte, también de igual manera un daño extrapatrimonial por el daño a la persona del Estado de 100.000 soles. Pero esto sí es del señor magistrado, debe ser pagado de manera solidaria. ¿Por qué? Porque incluso en este caso, pues, habrían intervenido el señor Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta y el señor Jorge Luis Chombo Hernández. Y debemos tener en cuenta que la responsabilidad solidaria, eso está tipificado en el artículo 95 del Código Penal. 93 y 95 del Código Penal. Luego, señores magistrados, también por el hecho 2.2, también esta Procuraduría postula un daño. Y este es en razón de que son otras personas que habrían intervenido. También es otro delito, negociación incompatible. Y también incluso debemos tener en cuenta el hecho que se realizó, cómo se llevó a cabo, ¿no? La señora Rojas Vargas habría intervenido para que se contrate a Velázquez Zabaleta Percy como servidor de la Corte. Participando, ¿quiénes? En este caso, el señor Percy mismo y también el señor Aldo Omar Mayorga Balcázar.
Entonces, a raíz de que estas personas habrían intervenido, el pago también debería ser solidario por estas 3 personas, por el delito de negociación incompatible, por el monto también del cual postula de daño extrapatrimonial de 100.000 soles, por el daño ocasionado al Estado. Por lo tanto, en total, señores magistrados, tenemos pues que son 300.000 soles, del cual pues se había postulado un inicio, y en el devenir del juicio se ha podido probar y se ha probado ya que en este caso se habría cometido este daño al Estado, del cual debe ser indemnizado, en este caso reparado civilmente, por el monto de 300.000 soles, 100.000 soles por cada hecho. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con los alegatos. El turno ahora es de la defensa técnica de los acusados. Vamos a empezar con la defensa técnica del señor Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta. Adelante, doctor. Buenas tardes, señores magistrados, con su venia. Señor magistrado, los alegatos de apertura, el Ministerio Público ha expresado la frase, los favores indebidos se pagan. Si bien es cierto, es una frase muy impactante, pero dogmáticamente carece de valor. El artículo 395 del Código Penal no castiga favores, no castiga cortesías o gestos sociales. Lo que sanciona es pactos venales, acuerdos delictivos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de afectar la imparcialidad, en este caso el proceso judicial. Ese es el corazón del injusto del cohecho pasivo específico, el intercambio previo o concomitante al acto jurisdiccional que está dirigido a comprometer la imparcialidad. Debo destacar, señores magistrados, que sin ese acuerdo anterior o simultáneo no hay cohecho. Aunque puedan haber conductas que puedan ser éticamente reprochables, no se configura el cohecho. En el presente caso, la Fiscalía sostiene que mi patrocinado, el señor Hugo Velázquez Zabaleta, en su condición de juez constitucional del 5º Juzgado Constitucional, aceptó y o recibió beneficios del juez supremo César Inostroza Pariachi para dictar resoluciones favorables en el expediente 6582-2009-23. Consideramos, señores magistrados, que bueno, en este caso se ha delimitado en los alegatos de clausura la imputación, pues inicialmente se planteó 2 verbos rectores, que era aceptar o recibir. En este caso, consideramos que se ha decantado el señor fiscal en la precisión del aceptar. Y a partir de ello, planteamos que el Ministerio Público ha infringido el principio de imputación necesaria, dado que no precisa el momento ni la forma en que se habría producido ese pacto venal. Señores magistrados, al inicio se habló de invitaciones y almuerzos en los alegatos de apertura, en plural, y esto como medio corruptor. Pero en un alegato de clausura, el Ministerio Público redujo su tesis a un único episodio, un supuesto beneficio que estaría vinculado con la resolución 30 del 25 de enero del 2018, y que el medio corruptivo sería una expresión telefónica del 26 de enero del 2018, indicando a ver si nos vemos en vacaciones un rato, ahí en la canchita, para comer algo. El Ministerio Público considera que esa expresión se interpreta como una prueba del pacto venal. Y consideramos que el problema es evidente porque la conducta, en este caso, sobre la formulación que plantea el Ministerio Público, tal como lo hemos expresado en nuestros alegatos de apertura, la conducta es atípica. El tipo penal, señores magistrados, no se configura con pactos venales posteriores al acto jurisdiccional. Incluso aceptando la hipótesis fiscal, la única supuesta ventaja aparece o aparecería un día después de la resolución 30, que en criterio del señor fiscal es la resolución que beneficia al señor César Inostroza Pariachi. Frente a esta atipicidad insalvable, la Fiscalía incurre un salto lógico porque conecta hechos neutros que son
llamadas, recordatorios procesales, reclamos por parte de César Inostroza, resolución colectiva que beneficia a 13 jueces supremos, conecta con una frase coloquial de carácter social. Nos vemos en la canchita para comer algo. Y desde ahí concluye que mi patrocinado aceptó invitaciones como contraprestación ilícita de la expedición de la resolución 30. Señores magistrados, en aras del debate, si aceptáramos entrar al terreno de los indicios que ha propuesto el señor fiscal, veremos que ninguno de los indicios que nos ha planteado en la audiencia, en su exposición de sus alegatos de clausura, no soporta el estándar que exige la Corte Suprema en cuanto a los requisitos que debe tener la prueba indiciaria. Pluralidad, concordancia, convergencia, exclusión de explicaciones alternativas. Eso no se ha dado en el presente caso. Y con mucho mayor precisión, la ausencia de indicación de cuál es la regla o máxima de la experiencia que vincula todos los indicios que nos ha presentado con el resultado o con el hecho que quiere probar, que es la aceptación de la ventaja o beneficio económico con el propósito de afectar su imparcialidad. Nuestra posición, señores magistrados, es que ninguno de los indicios constituye prueba para poder establecer la inferencia que requiere la prueba indiciaria. En relación al registro de llamadas, se afirma como hecho probado que el 19 de abril del 2017 se realizó una comunicación telefónica de corta duración entre César Inostroza Pariachi y mi patrocinado Hugo Velázquez Zabaleta, coincidente con la misma fecha en que se expide la resolución número 12 que da por apersonado al señor César Inostroza Pariachi. Señores jueces, nos indica cómo es que este hecho, como hecho base, se enlaza al hecho consecuencia que se pretende probar. Consideramos que ahí se presenta una ausencia del enlace lógico, racional, suficiente para poder establecer una inferencia. El registro telefónico, señores magistrados, solamente acredita que existió una llamada. No permite conocer el contenido de la conversación, porque simplemente es un registro. Es una prueba con un registro mudo. Es un dato neutro. Cualquier afirmación que se realice en torno al contenido de esa comunicación simplemente es especulación. Consideramos que existen explicaciones alternativas que permiten sostener por qué se produjo esa llamada. Señores magistrados, César Inostroza Pariachi al 19 de abril del 2017 era un juez supremo en actividad. Eran integrantes de un colectivo, Asociación Nacional de Magistrados. Formaba parte de un ecosistema institucional que eran los jueces titulares en actividad. En ese ecosistema judicial es que se justifican comunicaciones, tanto funcionales, sociales e incluso de carácter académico entre los magistrados. La aplicación de reglas de la experiencia debe tener en cuenta ese contexto. Las llamadas entre un juez y una parte privada, en efecto, pueden generar sospecha. Pero hay una situación excepcional, señores magistrados, que el beneficiario en este proceso que se está cuestionando, en el caso concreto, no es un litigante privado cualquiera, es un juez supremo en actividad titular. La comunicación entre jueces en actividad no permitiría deducir la existencia de un pacto venal de por sí, porque existe ahí un hecho socialmente adecuado en ese sentido. En relación al audio del 27 de diciembre del 2017, se afirma como hecho probado que el 27 de diciembre del 2017 se produjo una comunicación entre Hugo Velázquez Zabaleta y César Inostroza Pariachi. Hugo Velázquez sugiere presentar un escrito para realizar el impulso de oficio del proceso, dado que no podía hacerlo de oficio. ¿Cuál es el contexto procesal de esta comunicación, señores magistrados? 42 días antes que se expidiera la resolución 25 del 15 de noviembre del 2017, en que aprobaba el cálculo de reintegros para los 13 jueces supremos,
a través de, a partir del informe pericial 134-2017, es que se produce la comunicación. En esta comunicación, señores magistrados, no hay una instrucción de contenido delictivo, es puramente una orientación procesal mínima. El juez, en este caso, le indica, mi patrocinado no puede actuar de oficio, y le recuerda que puede presentar un escrito de impulso. Señores magistrados, esta comunicación, por el contrario, consideramos que genera un contraindicio, pues si existía un pacto previo, ¿qué sentido tendría recordarle al señor César Inostroza, como parte de la relación bilateral del cohecho, que presente un escrito? La sugerencia procesal, señores magistrados, permite deducir que no existía una concertación ilícita. En relación al audio del 25 de enero del 2018, se afirma, como hecho probado, la conversación telefónica del 25 de enero del 2018 entre César Inostroza Pareachi, quien llama al señor Hugo Velázquez para reclamarle por la demora en proveer un escrito. La expresión es, la idea es que lo requieras, hermano, por favor, le dice César Inostroza. La respuesta de mi patrocinado en esa comunicación es, ya, hoy día lo veo. Señores magistrados, es muy importante tener en cuenta acá el contexto procesal. El juez supremo César Inostroza Pareachi presentó un escrito el 8 de enero del 2018 pidiendo requerir al Poder Judicial cumplir con el pago de los reintegros de las remuneraciones homologadas, bajo apercibimiento de trabarse embargo en forma de retención sobre los fondos de dominio privado del Poder Judicial. Eso es lo que planteó el señor César Inostroza a través de ese escrito. Consideramos que este audio no es un indicio en contra de mi patrocinado, por el contrario, es un contraindicio de que no hubo pacto venal, pues si realmente hubiese existido un acuerdo delictivo previo, no tendría sentido que el señor César Inostroza reclame con incomodidad la demora en proveer un escrito presentado 17 días atrás. Señores magistrados, ese reclamo prueba lo contrario, prueba por el contrario que no había un acuerdo delictivo entre mi patrocinado y el señor Inostroza. La contestación, hoy día lo veo, no es promesa de favorecer ni un compromiso ilícito. Señores magistrados, es simple respuesta procesal rutinaria. Se limitó a señalar que va a proveer el escrito. En ese audio no se ofrece un sentido específico de la forma como lo va a resolver. En relación a la resolución 30 del 25 de enero del 2018, la que se indica que es la que favorece al señor César Inostroza. Con esta resolución se establece como hecho probado que se ordena al titular del pliego del Poder Judicial el pago de reintegro de remuneraciones devengadas a 13 jueces supremos en actividad. Eso en relación al informe pericial 134-2017, y se dispone el oficio a Presidencia del Poder Judicial, a Presidencia del Consejo Ejecutivo y a la Gerencia General del Poder Judicial. Señores magistrados, con la expedición de esta resolución, el Ministerio Público sostiene que esta es la prueba del pacto venal. César Inostroza Pareachi, señores magistrados, se indica que a partir de esto es que terminó recibiendo, se estableció una determinación para que recibiera más de 1.900.000 soles de vengados. Sin embargo, consideramos, señores magistrados, que esta resolución 30 no es un indicio, por el contrario, es un indicio. ¿Y por qué lo es? Porque esta es una resolución de carácter colectivo. Benefició a 13 jueces supremos en ejecución de una sentencia firme. No hubo un trato privilegiado a ninguno de esos 13 jueces supremos de manera individual o de manera conjunta. La resolución 30, señores magistrados, era una resolución previsible. El trámite era el único posible. Informe pericial oficial, se corre traslado, se absuelven observaciones y como consecuencia de ello se emite el requerimiento de pago. La decisión era jurídicamente obligatoria. No podía evitarse disponer el requerimiento de pago porque estábamos en un proceso en ejecución de sentencia.
Mi patrocinado no amparó el pedido de embargo solicitado en el escrito del 8 de enero del 2018 que pedía proveer el señor César Inostroza en el audio que ya hemos analizado. Y por eso es que consideramos que es contrario a la propia existencia de un pacto venal. Señores magistrados, si existe un pacto venal en donde se supone que tengo que favorecerlo, cada cosa que me pida, le voy a dar la razón. Y eso no ocurrió en el presente caso. El embargo solicitado por el señor César Inostroza, al no estar justificado, fue rechazado, no fue aceptado. En relación al audio del 26 de enero del 2018, señores jueces superiores, se afirma como hecho probado que en conversación telefónica del 26 de enero del 2018, mi patrocinado le comunica al juez supremo César Inostroza Periachi que la resolución 30 ya le había sido notificada a la casilla electrónica. Inostroza en ese audio responde: te agradezco, comentándole seguidamente de padecer de una lesión deportiva, pubalgia, que habría sufrido haciendo deporte. Luego, al final de esa conversación, expresa: a ver si nos vemos en vacaciones un rato, ahí en la canchita, así para comer algo. El Ministerio Público, señores magistrados, interpreta que esto es una invitación expresa a almorzar y que fue aceptada por el señor Hugo Velázquez Zabaleta, sosteniendo con esto que esto definitivamente resulta ser la prueba nuclear del pacto venal en este caso. Señores magistrados, esta no es una invitación transaccional o una promesa de compensación, es una expresión que alude a un espacio social habitual, una canchita de fútbol. Y esto se asocia al local de la Asociación Nacional de Magistrados, se asocia a una actividad deportiva, se asocia a actos de camaradería. Ese espacio social habitual, señores jueces superiores, ha sido reconocido por el Ministerio Público en su requerimiento de acusación, cuando indica que los interlocutores frecuentaban el local de la Asociación de Magistrados, donde se realizaban actividades sociales, deportivas y amicales. Por todo ello, señores magistrados, esta comunicación consideramos que debe de leerse en el marco de un ecosistema judicial específico, donde todos los jueces en actividad del país eran beneficiarios del mismo proceso de cumplimiento. Los magistrados compartían espacios gremiales e institucionales. Era normal que colegas se cruzaran en los pasillos, en las audiencias, hubiesen reuniones institucionales o reuniones sociales en la Asociación Nacional de Magistrados. Era público y notorio que muchos jueces jugaban fulbito los miércoles o sábados y luego comían algo o bebían algo, departiendo después de hacer deportes. Es parte de las máximas de la experiencia. Señores magistrados, por eso es que consideramos que una llamada telefónica, un saludo o incluso una frase, nos vemos en la canchita para comer algo, no puede ser visto como un código de corrupción. Es una manifestación natural de un entorno institucional y social en el que convivían los jueces titulares en la actividad. Es en ese ecosistema judicial, señores magistrados, que las comunicaciones eran funcionales y sociales, no delictivas. Interpretarlas como indicios de un pacto venal sería pues arrancar frases del contexto natural y darle un sentido a la realidad que es totalmente distinto. Señores magistrados, en conclusión, en relación a este hecho número 1, lo que se presenta como un beneficio, consideramos que es en realidad una frase social y coloquial: nos vemos en la canchita a comer algo. Y aún así, si forzáramos como invitación a comer, el hecho ocurre un día después de la resolución 30, después que se emite esa resolución ordenando el pago al Poder Judicial. El artículo 395 del Código Penal sanciona solamente los pactos previos o concomitantes al acto funcional. Nunca, en la forma como está estructurada la norma, no se sanciona gratificaciones posteriores. Por eso es que consideramos que la imputación fiscal en este caso es atípica.
En relación a la prueba indiciaria que pretende sostener esta imputación, señores magistrados, consideramos que no hay indicios plurales válidos. Todo se está reduciendo a esa frase en la comunicación del 26 de enero del 2018. No hay una concordancia, los indicios son dispersos, incluso derivan de actos neutros. No hay una, y lo que es lo más importante, la inferencia racional, señores magistrados. Del comer algo se pasó al pacto venal, en un razonamiento arbitrario. No nos dijo cómo es que alguna máxima de la experiencia en ese contexto del ecosistema judicial es que permite sostener ese hecho final, el hecho consecuencia que viene a ser el aceptar un beneficio indebido. Consideramos que la ausencia de ese enlace lógico, racional y suficiente invalida la posición del señor fiscal. Y debemos destacar, señores magistrados, que eso se habría evitado si es que el señor representante del Ministerio Público no hubiese impedido que el señor César Inostroza Pariachi declare en este juicio oral, porque era una de sus pruebas, del cual se desistió sosteniendo que había una sobreabundancia. Sin embargo, al haber acudido a la prueba indiciaria, a la estructuración de una prueba indiciaria, consideramos pues que no había sobreabundancia y no estaba justificado su desistimiento, pero finalmente era su posición como parte en el proceso. Se renunció a esta mejor evidencia que era la prueba directa, que era la declaración del señor César Inostroza Pariachi, quien era el único que podía decir si en efecto hubo o no hubo un pacto venal que implicase ser beneficiado en ese proceso de cumplimiento. Al no haber pacto, al no haber dádiva, al no haber cohecho, señores magistrados, debidamente probados, ni con prueba directa ni con prueba indirecta, consideramos que el hecho atribuido a mi patrocinado no puede justificar una condena, justifica su absolución por falta de pruebas. En relación al hecho número 2, se le imputa a mi patrocinado que en su condición de juez constitucional solicitó directa o indirectamente a través de Jorge Chombo Hernández al entonces presidente de la Corte de Callao, Walter Ríos Montalvo, la contratación de su hermano Percy Velázquez Zabaleta como medio corruptor con el fin de que sea favorecido en el proceso 6582-2009-88. Señores magistrados, en los alegatos de apertura, esta defensa formuló un cuestionamiento de que no era posible ejercer una defensa adecuada frente a dos imputaciones paralelas, la solicitud directa y la solicitud indirecta. El señor fiscal se ha decantado por la solicitud indirecta. En sus alegatos de clausura no hemos escuchado que la solicitud haya sido directa. Debemos deducir que para él no está aprobado la solicitud directa y está postulando únicamente la solicitud indirecta. Sin embargo, tenemos que formular un pronunciamiento en relación a la solicitud directa, señores magistrados. Y debemos decir frente a ello que el señor fiscal ha tenido un comportamiento hidalgo al aceptar porque no ha logrado acreditar que mi patrocinado formuló un pedido directo para la contratación de su hermano Percy Velázquez, a sabiendas de que eso iba a afectar su imparcialidad. Señores magistrados, ¿por qué consideramos que no hay prueba de ello? Con los dos órganos de prueba que inicialmente el señor fiscal presentó para que se actuaran en este juicio oral, que son el colaborador eficaz 060 de 2018 y el testigo Walter Ríos Montalvo, del cual se desistió y solamente quedó ofrecido como prueba de parte de una de las defensas de los procesados. En relación a la declaración de Walter Ríos Montalvo en la sesión 10 del 20 de mayo del 2025, señores magistrados, consideramos que se descartó la existencia de un pedido directo. Walter Ríos Montalvo niega que mi patrocinado haya dicho contrata a mi hermano. No le atribuye una petición directa a mi patrocinado. Por el contrario, especula
que le pareció que que el señor Jorge Chongo fue intermediario y mi patrocinado estuvo detrás. Pero no hace afirmaciones en relación a que él haya percibido, o él haya visto, o le conste que eso suceda. De igual manera, en el caso del colaborador eficaz, señores magistrados, que dio su declaración en la sesión 7 del 20 de mayo del 2025, quien sostuvo, una de las partes relevantes de su declaración, que en la Asociación de Magistrados, el sábado 24 de febrero del 2018, se habría producido la solicitud directa de contratación de Percy Velázquez. Sin embargo, llamo la atención en este caso, en este extremo, señores jueces superiores, porque esta afirmación carece de fiabilidad. Esto nunca se mencionó en su declaración previa, en relación a que la solicitud se haya realizado de manera directa por Hugo Velázquez el 24 de febrero del 2018. Y eso se verifica en el acta de transcripción de la declaración de colaborador de clave 060F-2018. Evidentemente no hemos podido tener nosotros la posibilidad de generar un contrainterrogatorio eficaz porque, por las limitaciones que teníamos para confrontar con las declaraciones previas del señor colaborador eficaz. Sin embargo, señores magistrados, consideramos que eso debe ser un punto que tiene que evaluar este tribunal para poder generar los contrapesos en relación a la imposibilidad de contrastar la información que en este juicio oral nos proporcionó ese colaborador, distinta a la información que le proporcionó al proceso de colaboración eficaz y por el cual se vio beneficiado. Señores magistrados, si esa afirmación no estuvo en el acta de transcripción de declaración de colaborador eficaz, quiere decir que en este juicio oral el señor colaborador mintió, o que mintió en el proceso de colaboración eficaz y que se le otorgó indebidamente el beneficio. Esa situación va a tener que evaluarse para poder establecer el estándar de fiabilidad sobre el testimonio de este colaborador. El colaborador afirma que no hubo pedido real y concreto de parte de Hugo Velázquez Zabaleta, pero luego dice, no fue una solicitud real y efectiva directamente a Walter Ríos, fue a través de Jorge Chombo Hernández. Cito textualmente a lo que indicó el colaborador. Cuando al colaborador se le pregunta cómo sabe que la solicitud de contratación de Percy Velázquez se realizó a través de Jorge Chombo, él responde, se infiere. Señores jueces, no dijo yo vi, yo escuché o me consta. Respondió con especulación, se infiere. Señores magistrados, el artículo 158, numeral 2 del Código Procesal Penal es claro. Las declaraciones de los colaboradores solo pueden valorarse acompañadas de corroboraciones externas. Cuando se presentó al colaborador como prueba en este juicio oral, no se adjuntó la carpeta de corroboración. No existen elementos materiales independientes de lo que se han actuado en juicio oral que acrediten o que verifiquen que se acreditó en el procedimiento de colaboración eficaz lo que el colaborador refirió. En este juicio oral, consideramos que lo que dijo el colaborador eficaz no tiene ningún valor probatorio. La hipótesis de solicitud directa, por eso, señores magistrados, se derrumba con estos dos testimonios, Walter Ríos Montalvo y el colaborador eficaz 061F. El tipo de injusto del primer párrafo del artículo 395, señores magistrados, del segundo párrafo, perdón, exige como una de sus modalidades el acto inequívoco de solicitar directamente. Y eso, en este caso, no se probó ni con prueba directa ni con prueba indirecta, por lo que por esos hechos corresponde la absolución de mi patrocinado. En relación a la solicitud indirecta, señores jueces, se presenta como hipótesis incriminatoria del señor fiscal y se sustenta a partir de un audio correspondiente a la interceptación de una conversación entre el señor Walter Ríos
y un interlocutor. La imputación descansa sobre un fragmento de este audio que es del 21 de febrero del 2018 a las 13 horas 8 minutos 56 segundos. Una sola frase atribuida al interlocutor, no identificado con certeza, que es presentado como prueba de la solicitud indirecta. Señores magistrados, el audio presentado como prueba contiene esa conversación que la parte pertinente indica lo siguiente. El interlocutor de Walter Ríos dice: me acaba de llamar Huguito. Huguito se siente un poco corto en llamarte. Me pidió por favor que te llamen. Luego dice: parece que la jefe personal no te da cuenta. Seguidamente dice: es por su hermano Percy. Señores magistrados, ese es el único pasaje concreto que la Fiscalía pretende elevar a la categoría de solicitud indirecta, sosteniendo con ello que esto materializa la solicitud que hizo Hugo Velázquez Zabaleta a través del señor Jorge Chombo Hernández. Pero esta hipótesis presenta problemas estructurales, señores magistrados. El primer problema estructural, que este audio no contiene un pedido expreso de contratación. En ningún momento el interlocutor de Walter Ríos dice: contrátalo, ingrésalo a trabajar, gestiona su contratación, agiliza su ingreso. La frase "me pidió que te llame" es por su hermano Percy, solamente describe el motivo de la llamada, no el contenido de una solicitud de contratación. No se precisa qué se pide: algún tipo de plaza, algún área, alguna modalidad de contratación, algún lapso de tiempo específico. La solicitud, señores magistrados, como elemento típico del delito o hecho pasivo específico, debe ser inequívoco. La solicitud indirecta, en este caso, se desvanece, incluso con un contraindicio, que es el audio del 7 de marzo del 2018 en la conversación entre Walter Ríos y mi patrocinado Hugo Velázquez Zabaleta, cuando Ríos le dice a mi patrocinado: dile a Jorgito que está servido, porque él me habló. ¿Quién fue el solicitante a partir de esa expresión? El solicitante fue Jorgito, no Hugo Velázquez Zabaleta. Si el pedido hubiese sido de Hugo Velázquez Zabaleta, lo lógico que en esa conversación se hubiese escuchado es: ya está servido, Hugo, dado que tú me lo pediste. No escuchamos eso en ese audio, señores magistrados. El segundo punto de cuestionamiento es la identidad del interlocutor de Walter Ríos. Consideramos que no está acreditado. Señores magistrados, no se ha actuado una pericia de homologación de voz, no se han usado distractores en el reconocimiento sobre el audio que realiza el señor Walter Ríos. Walter Ríos solamente dijo conocer a Jorge Chombo, no precisó los apellidos completos. Sin identificación técnica, no es posible que corresponda la voz de ese audio de manera incuestionable al señor Jorge Chombo Hernández. Otro punto de cuestionamiento es que se ha probado que existe una contradicción objetiva en lo que afirma ese supuesto interlocutor a quien se lo identifica como Jorge Chombo. Señores magistrados, el interlocutor de Walter Ríos en esa conversación indica: me acaba de llamar Huguito. Entenderíamos que tendríamos que esperar del registro de conversaciones telefónicas que nos presentó el Ministerio Público que existe alguna llamada 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos antes que dé cuenta que realmente esta afirmación es cierta. Sin embargo, eso se descarta, señores magistrados, se descarta que este interlocutor fuese Jorge Chombo Hernández, porque la comunicación entre Hugo Velázquez Zabaleta y Jorge Chombo Hernández, a partir del registro telefónico que nos ha puesto la Fiscalía como prueba, es que se produjo 23 minutos después del registro de esa conversación con el señor Ríos. La conversación con el señor Ríos se produce a las 1:08 de la tarde.
la conversación entre mi patrocinado y Jorge Chombo es a las 13:31 de la tarde. Antes de la 1:08 de la tarde, minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, nunca existió comunicación entre Jorge Chombo y Hugo Velázquez Zabaleta, señores magistrados. Por eso es que consideramos, a partir de lo que se dice en este audio, es que existe razonable justificación para dudar que Jorge Chombo haya sido quien se haya comunicado. Y si es que ha sido, planteamos la siguiente hipótesis. No coincide en que mi patrocinado lo haya llamado para darle indicación alguna, porque no hay comunicación antes de la comunicación con Ríos con mi patrocinado. La comunicación es una comunicación posterior. Respecto al segundo indicio que nos presenta, por el primer indicio es la conversación entre Walter Ríos y Jorge Chombo. El segundo indicio, señores magistrados, es una secuencia de llamadas que está contenida en el acta fiscal de extracción de información del levantamiento del secreto de las comunicaciones del 21 de julio del 2022. La Fiscalía nos presenta esto como prueba de cargo, lo que denomina la secuencia de llamadas del 21 de febrero del 2018. Y esto se trata de un registro obtenido del levantamiento del secreto de las comunicaciones. ¿Qué nos dice realmente este registro, señores magistrados? Absolutamente nada sobre el contenido de las conversaciones. Solamente acredita que han existido llamadas, cuál es el contenido de esas conversaciones, con excepción del audio entre Walter Ríos y el señor, bueno, a quien atribuyen, que es Jorge Chombo, de la 1:08 de la tarde, que es la única llamada escuchada y transcrita en relación a los hechos que se atribuyen a mi patrocinado. El registro que no tiene contenido de las comunicaciones, señores magistrados, son datos mudos. Consideramos que no tiene un significado incriminatorio por sí solos, y darle un sentido, darle un contenido a las comunicaciones, como ha pretendido el señor fiscal, como lo voy a precisar a continuación, es hacer una falsa afirmación, es especular, y la prueba indiciaria no se puede generar bajo especulación. Luego tenemos, señores magistrados, que el Ministerio Público afirma que la llamada, esta es la parte que quería destacar. El señor fiscal en los alegatos de clausura nos ha precisado que después de su comunicación entre Ríos y el reputado Jorge Chombo de inmediato se comunica con Hugo Velázquez Zabaleta. Y nos dice cuál es el contenido de esa conversación. Y nos dice que él se comunica para indicarle a Hugo Velázquez que ya había conversado con Walter Ríos. ¿Sobre qué? Sobre la contratación de su hermano. Lo preciso de manera textual, señores magistrados. Sin embargo, no sabemos de dónde sacó esa información el señor fiscal, porque el contenido de esa conversación no existe. Solamente hay un registro entre la llamada entre Jorge Chombo y Hugo Velázquez Zabaleta. Y ese registro es mudo. No podríamos tener un poder de adivinación, señores magistrados, pues, para poder sostener cuál fue el contenido de esa conversación. Luego se concluye, señores magistrados, hay llamadas de Ríos con la procesada Fiorella de las 3:29. Sin embargo, el Ministerio Público considera que esto demostraría que aquí se activó el trámite, pero como indico, las comunicaciones son mudas y no pueden ser más que fuente de especulación. No podrían sustentar la prueba indiciaria, que requiere datos específicos, que requiere que la información que genera el hecho base sea un hecho probado. Ahora, debemos destacar, señores magistrados, que la explicación que ha dado mi patrocinado en relación a la llamada que ha tenido con
el señor Jorge Chombo el día 21 de febrero del 2028 a las 3:31 es que está relacionado con las coordinaciones para las actividades deportivas que tenían en la Asociación Nacional de Magistrados, ya sea los miércoles o ya sea los sábados. En ese caso, el 21 de febrero del 2018 correspondió a las actividades deportivas del día miércoles. Y el Ministerio Público, frente a esa explicación alternativa, no formuló ningún cuestionamiento, no realizó ninguna pregunta, por lo que consideramos que no existe prueba en contrario. Respecto al tercer indicio, señores magistrados, son archivos de audio correspondientes a interceptaciones telefónicas posteriores al 21 de febrero del 2018. El Ministerio Público sostiene que los audios posteriores al 21 de febrero del 2018 también constituyen indicio de la solicitud de contratación atribuida a mi patrocinado a través de un tercero. Sin embargo, sostenemos que eso no es así, que esa hipótesis no es válida y que por el contrario serían pruebas de descargo a favor de mi patrocinado. ¿Y por qué precisamos ello? En relación al audio de la conversación del 7 de marzo del 2018 entre Walter Ríos y mi patrocinado. Este audio, señores magistrados, demostraría que Hugo Velázquez Zabaleta, se indica al Ministerio Público que esto demostraría que Hugo Velázquez Zabaleta conocía y validaba la gestión de contratación de su hermano. ¿Cuál es el contenido de esta conversación, señores magistrados? Tenemos que recordar la secuencia. La conversación comienza con Walter Ríos diciendo: ayer me informaron que ya tu hermano está chambeando, ¿ah? Mi patrocinador le responde: sí, doctor, sí. Por eso ese día no le agradecí, como no podíamos conversar. Señores magistrados, ese audio es del 7 de marzo del 2018, coloquémonos en contexto, 7 días después de que contratan al señor Percy Velázquez Zabaleta en la Corte del Callao. Ese audio nos permite evidenciar una expresión de agradecimiento de mi patrocinado sobre un hecho que le estaba haciendo de conocimiento, que era la contratación de su hermano. Señores jueces, agradecer lo que ya ocurrió no es lo mismo que haberlo pedido. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, hay que tener en cuenta la siguiente parte de ese audio que también es importante. En ese audio, el señor Walter Ríos Montalvo le dice a mi patrocinado: dile a Jorgito que está servido. Porque él me habló. Señores magistrados, si la solicitud hubiese derivado del señor Hugo Velázquez Zabaleta, lo que se esperaría, pues, que evidentemente sea que Ríos le hubiese dicho a Hugo Velázquez: hermanito, ya está servido para lo que tú quieras. Pero era evidente que quien había gestionado, había tramitado, era esa persona a la cual le atribuyen la identidad de Jorgito. Un agradecimiento social, señores magistrados, un agradecimiento de cortesía, no es un indicio de un pacto venal. Pretender que todo agradecimiento implique un pedido previo, consideramos que es un salto lógico y no puede justificar una inferencia en una prueba indiciaria. En este sentido, es que sostenemos que este audio no es indicio, es un contraindicio que a partir de la aceptación del señor Walter Ríos, quien le pidió, quien estuvo detrás de la contratación de Percy, no fue mi patrocinador, fue una persona distinta a él. Luego tenemos el audio del 17 de abril del 2018, que es una conversación interceptada de Walter Ríos y de Pierino Ugaz. Señores magistrados, la testigo Pierino Ugaz declaró en este juicio oral que Walter Ríos le encargó 3 gestiones precisas y rutinarias que debía conversar con el juez Hugo Velázquez Zabaleta y que confirman el contenido del audio. ¿Cuáles son esas 3 gestiones? Primera, agradecer la notificación de la resolución 15. Es la resolución que le corre en traslado del informe pericial a los 50 jueces de la Corte del Callao en relación a la determinación de suspensiones de vengajas. La segunda gestión era preguntar cuál era el siguiente paso procesal.
Y la tercera gestión, tomar nota de la respuesta que le iba a dar el señor Hugo Velázquez Zabaleta. Señores magistrados, ni una palabra sobre Percy Velázquez, ni una palabra sobre su contratación, ni una palabra sobre favores pendientes con Hugo Velázquez Zabaleta. La testigo no conocía a Hugo, no conocía al señor Percy. Sostiene que nunca escuchó mención a favores y su rol se ha limitado solamente a trasladar una consulta técnica también a un perito contable. Consideramos que esto también es un contraindicio. ¿Por qué? Porque si hubiese existido un pacto venal, señores magistrados, lo racional sería que Walter Ríos llamara directamente a Hugo Velázquez para recordarle compromisos ilícitos pendientes derivados de la contratación de su hermano. Y eso no se verifica lo opuesto, delegando a su secretario un encargo ajeno a eventos delictivos. ¿Compatible con qué? Con una averiguación de contenido procesal, que bien pudo haberlo realizado Walter Ríos directamente con Hugo Velázquez. Y eso no se produjo. Por eso es que consideramos que es un contraindicio. Luego tenemos el audio del 19 de abril del 2018, que es una conversación interceptada entre Walter Ríos y el señor Hugo Velázquez. Señores magistrados, se pretende sostener que esta llamada acredita la intervención de Hugo Velázquez Zabaleta en la contratación de su hermano Percy. Sin embargo, ¿qué prueba este audio? Prueba que Walter Ríos llamó a Hugo Velázquez Zabaleta y le pasó la comunicación al gerente Carlos Parra. Prueba que Carlos Parra le informó un problema técnico al señor Hugo Velázquez. Le indicó que su hermano desaprobó 2 veces el examen de certificación OCE, indispensable para el área de logística. Prueba que Hugo Velázquez escucha y responde con frases cortas y de cortesía. Ya, claro, perfecto. Yo le voy a decir gracias. Señores magistrados, ¿qué cosa no ocurrió en esta conversación? No ocurrió que Hugo Velázquez Zabaleta haya pedido favores a favor de su hermano. No ocurrió que Hugo Velázquez Zabaleta haya exigido un trato preferente a su hermano Percy Velázquez. Podía hacerlo si existía un pacto, un convenio delictivo con el señor Walter Ríos. Señores magistrados, no se menciona en absoluto el expediente 6582-2009, menos aún favores por cumplir. ¿Cómo explicamos esta comunicación, señores magistrados? Tiene una explicación alternativa. Es un típico comportamiento de un superior administrativo que comunica un requisito objetivo a través de un familiar, de un trabajador. Percy debía aprobar y presentar la certificación OCE. Se lo dice a su hermano, Hugo Velázquez Zabaleta. Si hubiese existido un acuerdo previo, Río al menos ya le habría dicho, ya cumplimos contigo, ahora esperamos que me cumplas tú a mí. Y eso no ocurrió con este audio, señores magistrados. Luego tenemos como siguiente indicio que ha presentado el Ministerio Público documentos del proceso judicial, el expediente 6582-2009-88. Señores jueces, se han presentado determinados documentos y registros telefónicos como si estos fueran indicios antecedentes y posteriores de la supuesta solicitud indirecta. En relación al primer bloque, son los documentos del expediente aludido. El primero es el informe pericial 59 del 2017, del 10 de abril del 2017. Este documento, señores magistrados, contiene la determinación numérica de la homologación de remuneraciones de 51 magistrados de la Corte Superior de Justicia del Callao, jueces de paz, jueces especializados, jueces superiores, entre ellos Walter Ríos Montalvo. La resolución 1 del 4 de mayo del 2017, en donde se corre traslado del peritaje a todos los magistrados comprendidos, disponiendo que su realización, la notificación de esa resolución 1 y del informe pericial, se realice a través de la presidencia de la Corte del Callao. Y ese dato es muy importante, señores magistrados, para lo que voy a exponer a continuación. Luego está el escrito de apersonamiento de Walter Ríos del 18 de mayo del 2017, en donde el señor Ríos se apersona y presenta observaciones, por ejemplo, que no se computaron sus años como magistrado en la Corte Superior de Justicia de Ica. Por último, tenemos la resolución 12 del 18 de septiembre del 2017,
que contiene el mandato ordenando remitir el cuaderno al área de pericias para levantar las observaciones y unificar las liquidaciones, no solamente respecto de Walter Ríos, sino también de los otros 50 magistrados de la Corte del Callao. ¿Por qué no son indicios antecedentes de la solicitud de estos documentos, señores magistrados? Son actos procesales que alcanzaron a 51 jueces. No son decisiones singulares que hayan favorecido a medida al señor Walter Ríos Montalvo. La ruta procesal era única, previsible. Conocido el informe pericial, se trasladan las observaciones y se reenvía a peritos. Señores magistrados, no hay rastro de una gestión oculta. Para que esta documentación genere prueba indiciaria, los hechos base deberían converger en el hecho consecuencia, que es la solicitud, el pedido, y eso no ocurre en el presente caso. Y esta es la parte muy importante porque se vincula con un registro de llamadas que el señor fiscal también presentó como dato indiciario. Hago referencia al registro de llamadas en mayo del 2017, que están contenidos en el acta fiscal de extracción de información del levantamiento del secreto de las comunicaciones del 22 de julio del 2022. El señor fiscal sostiene que se produjeron 3 llamadas en mayo del 2017, 15, 17 y 18 del 2017. Sin embargo, no fueron 3 llamadas, señores magistrados. De acuerdo a este registro, fueron 6 llamadas. La primera llamada fue el 5 de abril del 2017, que es la llamada que realiza Hugo Velázquez al número del señor Walter Ríos Montalvo. La siguiente es del 6 de abril, la siguiente es del 7 de abril. Pero todo esto tiene una correlación, señores magistrados, tiene una explicación, y la explicación está relacionada con la expedición de la resolución número 1 del 4 de mayo del 2017, a partir del cual se estableció que las notificaciones se realizaran a través de la presidencia de la Corte. Regla de la experiencia, señores magistrados. Es razonable y esperado que el juez de ejecución coordine notificaciones y la forma como ésta se va a realizar con el presidente de la Corte. Es lógico que el señor Ríos, conociendo de la resolución número 1 y del traslado del informe pericial 59 del 2017, se apersonara formalmente y formulara observaciones. No hay un trámite clandestino, todo está por escrito y dentro del expediente. El resultado de este análisis, señores magistrados, es que no existe un solo elemento hasta este momento en relación a estos documentos que impliquen prueba indirecta de la solicitud de una contratación. Luego tenemos un segundo bloque. Discúlpeme, doctor. Vaya concluyendo ya se está excediendo del tiempo, por favor. Ya, correcto, señor magistrado. Si me permite, 7 minutos. Por favor, doctor, que no se exceda de ese tiempo. Correcto. El segundo bloque, señores magistrados, es los documentos posteriores al 1 de marzo del 2018. Y tenemos un informe pericial del 21-2018 del 13 de marzo del 2018, en donde los peritos corrigen montos de las liquidaciones tras evaluación de observaciones. Pero esas correcciones no solamente se dan en relación al señor Walter Ríos, sino que también se dan en relación a otros magistrados. Cito solamente 4 magistrados: Marco Bretoneche Gutiérrez, Manuel Castañeda Moya, María León Yarango, Nelson Pinedo. ¿Y por qué cito a estos 4 magistrados, señores jueces superiores? Porque el informe pericial 59 de 2017 colocaba un monto muy inferior en cuanto a la determinación de remuneraciones devengadas en relación a lo que se estableció en el informe pericial 21 del 2018. Y eso efectivamente se dio no solamente en cuanto a ellos, sino en cuanto a un gran número de los 50 magistrados que formaron parte de la lista de jueces que tenían que recibir esas homologaciones. Consideramos, señores magistrados, por ende, para cerrar esta parte, que se ha edificado la imputación por cohecho pasivo específico sosteniendo la existencia de una solicitud indirecta únicamente sobre especulaciones. No hay evidencias racionales. Los indicios que nos ha presentado el señor fiscal no son convergentes, no son unívocos
presentan explicaciones alternativas razonables, hay contraindicios y que definitivamente no podrían justificar la condena de mi patrocinado. Por el contrario, justifican la absolución de los cargos por el delito de cohecho pasivo específico en la modalidad de solicitar. Lo que ocurre en este caso, señores magistrados, que se ha querido cargar de sospechas actuaciones neutras solo porque en ellas figuran personajes como Walter Ríos Montalvo o César Inostroza Pariachi. Es cierto que la imagen pública de estos ex magistrados actualmente está dañada. Uno está purgando condena por varios delitos, el otro está en una condición de prófugo, pero hay que tener en cuenta, señores magistrados, que en el 2017 y hasta abril del 2018, ambos eran magistrados en actividad, ambos tenían una reputación como autoridades en el sistema de justicia. Que actualmente la reputación de ellos se haya desmejorado por las conductas delictivas que han cometido, eso no hace que sus comportamientos en relación a otras personas se conviertan en indicios de delito. Por eso es que hasta este punto es que sostenemos como pretensión la absolución de los cargos contra mi patrocinado. Y como punto final, señores magistrados, sostenemos que los audios que han servido para sustentar este caso constituyen prueba ilícita en relación a lo siguiente. Señores magistrados, estos audios nunca debieron ingresar al proceso porque no fueron sometidos al procedimiento de control judicial que establece el artículo 231, numeral 2 del Código Procesal Penal. ¿Y por qué lo decimos? La interceptación telefónica fue autorizada el 25 de julio del 2017 en las carpetas Las Castañuelas de Risport por un juez de investigación preparatoria de la Corte del Callao. En la solicitud del Ministerio Público, el nombre y el número telefónico de mi patrocinado se encontraba presente. No existió autorización judicial expresa para interceptar sus comunicaciones. Sin embargo, estas conversaciones fueron captadas, archivadas y filtradas a la prensa. Y a partir de la filtración a la prensa es que se dio origen a este proceso. Señores magistrados, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 2863-2002, proceso de amparo, ha establecido que la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones protege contra la interceptación como contra el conocimiento del contenido de las comunicaciones cuando no existe autorización judicial. Eso ha pasado en el presente caso. Pero no solamente ha pasado ello, sino que también al haberse generado un hallazgo casual como consecuencia de la información que se recogía de las interceptaciones telefónicas, debió haberse aplicado el procedimiento que establece el artículo 231, numeral 2 del Código Procesal Penal, en el texto aplicable en ese caso, que obligaba al fiscal, cuando apareciesen indicios de delitos distintos o de personas ajenas a la autorización, a comunicar de inmediato al juez, quien debía decidir si correspondía a la medida o no. En el presente caso eso no se hizo. Nunca se pidió al juez que autorizara una extensión de la medida contra Hugo Velázquez Zabaleta. Se prefirió seguir adelante durante toda la investigación preliminar. Consideramos que el control judicial está debidamente establecido y ha sido así interpretado también en el recurso de apelación 54-2022 nacional, en el caso Castillo Alba, en donde se precisa que los hallazgos casuales solo adquieren valor probatorio si están sometidos a un control judicial inmediato, porque el juez lo que debe hacer es verificar en qué ámbito se produjo el hallazgo y si era previsible ese hallazgo casual, evaluar la proporcionalidad y la necesidad del uso de los audios de interceptación, resolver si se autorizaba su uso en la misma investigación o en una ampliación, en una nueva, y para que la Fiscalía verifique si habría una nueva investigación. Señores magistrados, ninguna de estas exigencias se cumplió en el presente caso. Los audios en el caso de mi patrocinado carecen de control judicial. Lo único que existe son dos resoluciones en el proceso, la resolución 75 del 16 de abril del 2021 en relación a 12 audios y la resolución 128 del 4 de noviembre del 2021 en relación a 3 audios que solamente se han limitado, y resalto, se han limitado a autorizar la remisión de copias aseguradas de los audios
a la Fiscalía Superior que estuvo a cargo de la investigación en este proceso. Señores magistrados, dichas resoluciones se limitaron a autorizar únicamente remisión de copias aseguradas. Nunca equiparó ni reemplazó el control judicial que tenía que existir para que pudiese ser utilizados como pruebas en otro proceso. Y eso es lo que ha acontecido en el presente caso. No existe un pronunciamiento judicial posterior para que ese hallazgo casual implique la formulación de un pronunciamiento para establecer la razonabilidad del uso de esos audios. Consideramos que a partir de ese momento es que se aplica el artículo 159 del Código Procesal Penal. Hay prueba que se ha obtenido con ilicitud, con infracción de derechos fundamentales, en este caso el derecho al secreto de las comunicaciones, está contenido en el artículo 2, numeral 10 de la Constitución. Por todo esto es que consideramos, señores magistrados, y aquí acabo, es que los audios y sus transcripciones deben ser excluidos del proceso, expulsados del juicio, y lo que queda es un vacío probatorio y la imposibilidad absoluta de acreditar aceptación, formulación de la solicitud de ventaja patrimonial definitivamente no se presenta en este caso, y la consecuencia es la absolución de mi patrocinado. En relación a la reparación civil, señores magistrados, consideramos que al haber establecido que no hay conducta ilícita, desaparece el elemento de anticuricidad, desaparece el elemento el del factor atribución, porque consideramos que mi patrocinado no actuó con dolo, y se genera una ausencia de causalidad. Por lo tanto, las pretensiones de la Procuraduría sobre una reparación civil en relación al hecho 1 de 100.000 soles y en relación al hecho 2 de 100.000 soles en pago solidario con los demás coprocesados, consideramos que no tiene sustento y debería rechazarse. Gracias. Gracias, doctor. El turno va a ser algunas, disculpen, unas preguntas. Vale la pena haberlo escuchado a esta altura del juicio. Señor abogado, si bien empezamos por lo último, que es la prueba prohibida que usted ha formulado, indica que había una vulneración de derecho fundamental a las comunicaciones de su patrocinado, pero también la comunicación de otra persona, que es el señor Walter Río Montalvo en algunos casos, y las comunicaciones del señor Inostroza Padiachi, que no han cuestionado, al menos en este proceso, sus comunicaciones. Entonces, ¿cómo trabajamos la vulneración de un derecho fundamental de uno de los interlocutores cuando hay dos? Consideramos pues que eso no debería ser un obstáculo para proteger los derechos fundamentales de mi patrocinado en relación al secreto de las comunicaciones, señor magistrado. Incluso hay una norma que está vigente, pues no ha sido derogada, que es el artículo 2, numeral 11 de la ley 27697, ley que otorga facultades al fiscal para intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional. ¿Qué es lo que indica esto? De descubrirse indicios de otros hechos delictivos, se comunicará el descubrimiento al juez competente para que éste disponga la pertinencia o no de su utilización en la investigación en curso, o para que el Ministerio Público evalúe si es mérito para iniciar investigación penal sobre el tema descubierto. A lo que voy es que para que pueda utilizarse un hallazgo casual en un proceso penal válidamente como prueba, tendría que ser sido sometido a control judicial, y en este caso no se sometió a control judicial. Bien, entonces aquí tenemos dos variables también que surgen, ¿no? Una es la prueba irregular obtenida sin el procedimiento establecido en la norma, y otra es la prueba ilícita como en sentido estricto, que es la vulneración o derecho fundamental de uno de los investigados, ¿no? Entonces, el hecho de que tenga o no tenga control jurisdiccional es una irregularidad en el procedimiento, pero lo que nosotros necesitamos es cuál es el derecho fundamental o cuál es el núcleo esencial de derecho fundamental afectado de su patrocinado para determinar si esa prueba es ilegal o ilegal, teniendo en cuenta cómo maneja el código de la prueba privada, ¿no? Claro. Lo que está en juego es el derecho al secreto de las comunicaciones y la confidencialidad. Consideramos pues, que a partir de ello existe una prohibición, que es la prohibición de inviolabilidad de ese derecho, y que finalmente cuando se produce ello hay consecuencias. Las consecuencias que están establecidas a partir del artículo 159 del Código Procesal Penal, las pruebas obtenidas con
infracción de derechos fundamentales no pueden ser valoradas, tienen que ser excluidas. Considero que el núcleo del derecho tendría que regularse o interpretarse a partir de lo que establece el 159 del Código Procesal Penal. Si bien es cierto, señores magistrados, en la jurisprudencia que he citado, en el caso de Castillo-Alba, se hizo mención de que el control judicial es obligatorio en caso de hallazgos casuales. No consideramos, o sea, consideramos que esa posición es correcta. Esa resolución tiene una posición adicional que es contradictoria en la forma como se resuelve, porque se resuelve sosteniendo que hay un interés superior en relación al hallazgo de la verdad con el propósito de sobrepasar el derecho fundamental. No compartimos eso y esperamos que este tribunal tampoco lo comparta. Justamente esa es la siguiente pregunta, ¿no? Las reglas de excepción a la prueba prohibida, ¿no? Que justamente la Corte Suprema se ha decantado en ese y en mucha jurisprudencia respecto de la ponderación de intereses a proteger. Pero, como le decía, ¿no? Aparte de la ponderación, está que uno de los interlocutores no ha cuestionado esta comunicación. E incluso, aparentemente, el señor Walter Ríos, cuando declara, asienta que eso es su comunicación y asienta que eso es su voz, empáticamente con la aceptación tácita de la intervención. Entonces, ahí cómo lo trabajamos Claro, para ver. pero la prueba en sí estaría viciada porque se habría generado con afectación del derecho del patrocinado. O sea, bastaba solamente la existencia de un control judicial para que se validara, pero eso no se produjo en este proceso. Por eso es que considero que lo dejo al criterio de este tribunal asumir la posición en relación al pedido de expulsión obligatoria. Ahora, respecto al hecho 1, usted se sustenta en las comunicaciones que tenía el señor Nostroza con su patrocinado. Entonces, si declaramos, como usted pide, prueba prohibida, entonces ya no podríamos tampoco tener esa circunstancia para poder determinar que la llamada o la conversación fue posterior al evento. Entonces, ¿cómo trabajaríamos esa prueba? Con ello se desvanecería la imputación porque no podría existir la base en que se sustenta. Perdón, es que le falta la premisa, me voy a olvidar. En este caso se basaría, pero en el segundo caso, con el señor Walter Ríos, la comunicación con Walter Ríos, el testigo sí ha venido acá y ha narrado la comunicación y ya ha aceptado las comunicaciones y el contenido de las mismas. Entonces, si hacemos el ejercicio de excluir la comunicación, queda la versión del señor Walter Ríos. Consideramos que no tendría trascendencia en el sentido de que las decisiones que se han tomado en relación a Walter Ríos me parece que ya son decisiones firmes, él ya no está involucrado en proceso alguno en relación a estos hechos. Claro, porque una de las excepciones de la prueba previa es justamente cuando uno de los interlocutores presta su consentimiento, tanto en video como en audio, ¿no? Pero no existe el caso, señor magistrado, porque finalmente la interceptación fue sin voluntad de ninguna de las partes. Recién el señor Walter Ríos, que haya asumido el contenido de dichas comunicaciones, no implica que él haya prestado su procedimiento para que se levante ese derecho. Ahora, respecto a su patrocinado, dentro de la investigación preparatoria se le dice escuchar las comunicaciones y él aceptó que era su voz y identificó a las otras personas con las que estaban comunicando y no cuestionó el tema de una grave afectación a su derecho fundamental. Y ahora, o sea, si en un primer momento no lo hizo, ¿cómo ahora podemos resolver algo que habría aceptado? Consideramos que la infracción de derechos fundamentales no podría ser convalidable. No podría asumirse la convalidación porque está afectándose el núcleo de un derecho fundamental que está presionando todos sus intereses. Bien, terminamos con prueba previa y vamos ahora al tema de, usted ha alegado atipicidad primero. Primera circunstancia, atipicidad, respecto al señor Walter Henry Nostroza, el acuerdo de almuerzo era posterior a las resoluciones. Entonces, esa es atipicidad. Y respecto al señor Walter Ríos ha alegado ausencia de pruebas. Bien, entonces, al haber establecido el decantado del primer hecho como tipicidad, vamos a la reparación civil. Entonces, el hecho todavía podría ser atípico, por ejemplo,
por culpa o por así sí está, bueno, por culpa, cualquier delito que sea por culpa y el código no lo regula es atípico. Pero el daño está generado y por lo tanto sí habría reparación civil porque el artículo 12.3 del Código Procesal Penal establece que así se absuelva pues, al procesado, se puede determinar reparación civil si se mantiene las circunstancias que determinan la reparación civil. Entonces, en el hecho 1, si estamos hablando de atipicidad, la tipicidad no excluye, en este caso, la reparación civil, porque tendríamos que absorber una reparación civil aquí. Señor magistrado, consideramos que si el comportamiento es atípico, no hay una conducta antijurídica que sustenta la pretensión de reparación civil. Eso es en el primer punto. En el segundo punto, en el presente caso, lo que estamos planteando es que no existió un comportamiento infractor de normas penales. Ahora, si bien a nivel administrativo se ha considerado una falta administrativa y hay infracción de bienes jurídicos administrativos, tenemos entendido que esta sanción que ha derivado en una destitución asimilada, un proceso en el cual y todavía está entrando. Frente a ello, consideramos que, es nuestra posición, que ante ausencia del elemento de antijuricidad o falta de antijuricidad no podría sustentarse la responsabilidad civil. A ver, para entenderlo, usted maneja un tema en la gramática penal y una teoría tripartita, cotripartita de delito. ¿Cuál es su posición para poder entender, ¿no?, la posición en base a reparación civil? Una teoría tripartita, cotripartita del delito. Me refiere a la estructura del delito, sí. Antijuricidad, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, no, tripartita. Tripartita, ¿no? Así es. Ya. Entonces, antijuricidad es una y tipicidad es otra. Claro, pero si no hay, claro, definitivamente si no hay antijuricidad no hay culpabilidad, pero existe, pero si no hay tipicidad, desaparece la antijuricidad. Por eso, pues, ¿qué sucede? En una teoría tripartita se separa la tipicidad de la antijuricidad. En una teoría bipartita, la antijuricidad y la tipicidad están juntas. Entonces ahí sí, ahí hay confusión al menos, ¿no? Pero acá, entonces, si tenemos una teoría tripartita, la tipicidad es una, la antijuricidad es otra, la tipicidad es reducida en el Código Penal al principio de legalidad, a las conductas típicas dolosas y culposas establecidas ahí, y las que no están establecidas ahí, que generan daño, sigue siendo un hecho ilícito que podría responder una reparación civil. Entonces, la antijuricidad se habla a nivel de todos los componentes del ordenamiento jurídico, no solamente penal, pueden ser delitos civiles, laborales, administrativos, ¿no? Por eso le preguntaba, en base a una tipicidad, al menos no vulnera o no elimina antijuricidad, salvo que exista por una imputación objetiva y el rompimiento de, ¿no?, conducta neutral, le llama la Corte Suprema, ¿no?, que ahí sí elimina tipicidad, antijuricidad y todo. Pero en este caso usted solamente está eliminando la tipicidad y un elemento normativo del tipo que es pero adicionalmente al planteamiento de la tipicidad, señor magistrado, lo que estamos planteando es que mi peticionado es un comportamiento neutral, nunca sobrepasó las líneas de lo permitido, al menos el ejercicio de su función en relación al proceso. Y más aún en cuanto al contexto en que se produjo los hechos que sustentan la imputación, ¿no? Por eso consideramos que no hubo una afectación ni a vía jurídico penal ni a vía jurídico administrativa. A ver, de ahí me pareció interesante cómo cambió los indicios en contraindicios, y si es que me quedó la duda en el último, ¿no? Sí. Entonces dijo, no, hay una conversación entre Walter Ríos y su patrocinado, y le dice que respecto al certificado OCE de su hermano Percy. Entonces, no me queda claro, según su postura, por qué el señor Walter Ríos tendría que comunicarle a su patrocinado sobre la falta de certificado OCE de su hermano. Si él no buscó la contratación, no estuvo en este tema, porque Walter Ríos tendría que comunicarle ese hecho a su patrocinado y no, según su posición, al señor John Ortiz, que es el que solicita. Nos hubiese encantado que eso nos diga Ríos en un encuentro interrogatorio, pero lamentablemente el señor representante del Ministerio Público
se desistió bajo el argumento de que había una sobreabundancia y nos impidió saber esa información. Queda entonces. Bien, muchas gracias, señor Bautista. Son todas las preguntas. Muchas gracias, señora abogada, también por... Usted, señor presidente. Sí, solo un par de declaraciones, doctor, respecto del momento en que lo alegado como prueba prohibida usted sustenta en este caso. Usted hace referencia a un traslado de un registro de sus comunicaciones a esta investigación. ¿Es en ese momento en que usted considera que se han vulnerado sus derechos a servir de comunicaciones? Sí, eso ustedes, señor magistrado, que esta investigación inicia con información que proporciona el IDL en su portal, y a partir de eso es que se desarrollan las diligencias preliminares. Recién los audios formalmente entran al proceso en la investigación preparatoria a través de esas resoluciones que he mencionado, dispuestas por, autorización de limitación de los audios, pero no se hace un juicio de razonabilidad en torno a si esos audios deben constituir prueba para poder generar una investigación por otros hechos distintos. No hay un razonamiento en ese sentido. Pero esos audios ya se habían evidenciado. Sí, claro, pero Y solamente cuestiona el traslado. Claro, no hubo un control judicial sobre el contenido de ese hallazgo casual. Ese control judicial era muy importante, incluso estaba arreglado. En el momento que se produjo estaba arreglado. Porque yo puedo identificar dos momentos. Sí. La evidencia, el surgimiento de esa evidencia, si esa evidencia podría haberse obtenido con vulneración de derechos, y la utilización de esa evidencia ya mostrada, valga la redundancia, ya evidenciada, a otras investigaciones. Lo que pasa es que acá, en primer lugar, no se sabía quiénes eran los dueños de los números telefónicos, pero de entre los números telefónicos, ninguno de ellos era el número del señor Hugo Peláez. Se realiza la interceptación, uno de ellos era el número de César Mendoza, por ejemplo. Y a partir de eso es que el fiscal, teniendo conocimiento de ello, porque así lo dice la norma, tenía que informárselo, pues, para que pidiese el control respectivo sobre la información casual que se había producido. ¿Para qué? Para que le sirviera en esa investigación o le sirviera en una nueva. Queriendo saber su posición. Sí. Y entonces eso no revestiría un tema de prueba irregular más que prueba ilícita. Consideramos que hay ambos, porque finalmente no solamente hay una infracción del procedimiento que está regulado en el Código Procesal Penal y en la Ley 27697, sino también que eso influye sobre el derecho a seguir de la comunicación. Y respecto de la atipicidad que usted ha mencionado, producto de la pregunta de su presidente, el hecho imputado por la Fiscalía, el de que su patrocinado ha llamado al señor Nostroza, avisarle que tenía que presentar escritos, tenía que hacer requerimientos en base a este proceso constitucional, ¿considera usted que eso tampoco lleva a un nivel de antijuridicidad civil? Porque usted ha hablado de la atipicidad, lógicamente penal, no hay atipicidad civil, pero la antijuridicidad civil. Ese es el sustento, quizás concretamente, que quisiera que... El contexto en que se producen esas comunicaciones no es un contexto de yo te llamo porque eres mi amigo. Es un contexto en donde existían reclamos permanentes de parte del señor Inostroza en relación a un trámite de ese proceso. Yo lo asimilo como procedimiento que se produce fue cuando yo me quejo por la actuación de un juez, me voy antes era la OMA, ahora es la Autoridad Nacional de Control, ingreso mi queja en el sistema y a partir de eso se comunican con el juez o con el secretario y me lanzan la comunicación para informarme cuál es el procedimiento que se va a seguir en relación con el reclamo. Yo considero que definitivamente esa información que le prestaba al señor César Nostroza simplemente era información de contenido procesal que al no estar vinculado con alguna situación indebida de favorecimiento, solamente eran actos de comunicación. Y los actos de comunicación procesal no son en sí una conducta desvalorada, porque incluso en el Código Procesal Penal se prevén las formas de comunicar por correo electrónico, por llamadas. O sea, considero que no es un acto desvalorado. Ok, gracias. Gracias.
Doctores, bueno, ya se terminó los alegatos del Ministerio Público, el actor civil ya ejerció su defensa, el señor Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta. La defensa material, conforme establece el Código Procesal Penal, es al último, ¿no? Pero consideramos que en el caso del señor Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta, si ya se encuentra presente, puede ejercer su defensa material para que ya no venga al menos de manera presencial, a esta sala de audiencias. Doctor Torres, ¿estaría bien que haga el día de hoy su defensa material? Permítame, voy a volver. En la siguiente audiencia, señor magistrado. Señores magistrados, muy buenas tardes. Ya. Bueno, entiendo que la decisión ha sido de sorpresa. Son 4:11. Doctor, Esperábamos sí, que las defensas sí. materiales fueran al final. Claro, sí. No lo queríamos hacer ya que está presente el señor y usted ha fundamentado para que de repente siga una misma línea de defensa, optamos por ello. Pero si no está preparado no hay ningún problema, no es su derecho. Sería el turno de la defensa de Percy Freddy Velázquez Zabaleta. Doctor, ¿se irá a tomar demasiado tiempo? 40 minutos es mucho, señoría. Pero sí, antes de las 5 habremos terminado. Doctor, vamos a suspender. Habíamos hecho una prognosis de audiencia hasta las 4:30 aproximadamente. En 20 minutos no creo que termine, ¿o sí? Sí, señoría, lo que pasa que No. es la segunda vez que suspenden y en verdad, como yo había señalado al tribunal, estoy a la espera de terminar este caso para dejar, pero Ya. no hay ningún problema. Empezamos en la siguiente sesión con usted. Disculpará, Oh, no, somos señoría. miembros de 3 salas diferentes y también tenemos que atender el despacho. Vamos a continuar entonces en la próxima sesión de audiencia, en el día jueves, como siempre, a las 14:30. Estoy hablando del día jueves 2 de octubre. Jueves 2 de octubre a las 14:30. Pronóstico de audiencia también se va a hacer cerca de 2 horas, ¿no? Están notificados todos. Igual, si va a ejercer su defensa material, lo puede hacer en la siguiente sesión. Igual, doctor Salomé, si su patrocinado puede ya ejercer su defensa material, que venga debidamente preparado para que ya continuemos con los demás. Bien, señoría, está bien. Doctor Rodríguez. Sí, señor magistrado, disculpe, me he reincorporado a esta audiencia porque tenía otra audiencia por el turno que tenemos en la defensa pública. Sin embargo, en la próxima sesión solicitaría que se nos permita nuestra presencia virtual también en patrocinador que trabaja en la Corte Superior de Callao. Ya, está bien, doctor, está bien. Sí habíamos advertido también su conexión, informó a su colega que esta situación se iba a presentar, que usted se iba a conectar, hemos verificado que efectivamente esto ha sucedido. No hay problema, doctor. Gracias. Bueno, quedan notificados entonces para el próximo jueves 2 de octubre, 14:30. Eso es todo de mi parte, señor presidente. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes con todos.